tenme piedad, oh Señor. Crea en mí un puro corazón, renuévame, Señor, con tu Espíritu. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y nos encontramos con un nuevo video, con una nueva catequesis de Cuaresma. Y esta vez sobre la mujer adúltera. Vamos a analizar la actitud misericordiosa del Señor y vamos a aprovechar a catequizar acerca del sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión, a decir lo que realmente es el sacramento de la confesión y a tratar de desmitificar todos aquellos dimes y diretes que andan por ahí hablándose acerca de la confesión. Bien, quiero mandar un saludo a todas las personas que comparten este proyecto con nosotros y en cuanto a ustedes, pedirles que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, eso nos ayuda a sembrar, eso nos ayuda a que la semilla de la palabra se pueda esparcir por distintos lados, que toquen la campanita para enterarse cuando el sembrador sube un nuevo video, que compartan el video y que además sepan que nos encuentran en nuestra página de Facebook, Un Sembrador. En la descripción del video les dejo el link para que puedan conocer allí la página, y si quieren mandar algún mensaje privado a la página, etcétera, para pedir algún tema o por alguna inquietud o alguna pregunta que tengan de manera anónima y que la podamos aclarar en algún video sin dar el nombre de nadie, a ver a quién podemos ayudar también, que lo hagan, ¿sí? Bien, vamos entonces a la presentación del video. ¿Me acompañan? Vamos. Bien, como siempre entonces vamos a comenzar iluminando con la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio de este domingo que viene, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Y dice así: Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo decía que quería hacer una catequesis sobre el sacramento de la confesión o de la reconciliación, porque los católicos sabemos que el perdón de los pecados se da a través del sacramento de la confesión. Jesús en la primera aparición que hace a los discípulos, estando resucitado, les dice, los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen. Es decir, le deja a la iglesia el poder de las llaves, y en ese poder de las llaves está el poder de perdonar los pecados en nombre de Dios. O sea, Jesús es el que perdona los pecados, cosa que los escribas y los fariseos no podían comprender. Decían, este hombre está blasfemando, ¿quién puede perdonar los pecados si no solamente Dios? Acuérdense cuando Jesús sana al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y comienzan a criticarlo. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te lo ordeno, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se sanó en presencia de todos ellos. Jesús tiene Jesús tiene poder para perdonar los pecados y para sanar las heridas provocadas por el pecado. Está puesto eso en la sanación del alma y en la sanación del cuerpo. Son un signo, ¿no es cierto? La sanación del alma es el perdón de los pecados y la sanación del cuerpo son las heridas que el pecado deja en el corazón. El Salmo 51, que hemos elegido de cortina para este video, Señor, crea en mí un corazón puro, crea en mí un corazón nuevo, renuévame por dentro. Si el Señor nos hace nuevos, el Señor nos deja como nuevos, nos deja renovados por la gracia. Pero vayamos entonces al tema de esta mujer pecadora. Dice el Evangelio que a Jesús le presentan a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. El adulterio era un pecado muy grave, sigue siéndolo, no es que era y ahora ya no es más, sigue siendo un pecado muy grave. El adulterio es la traición del vínculo conyugal, ¿sí? La traición del vínculo conyugal. Entonces, esta mujer había sido sorprendida en adulterio y, según la ley de Moisés, tenía que ser apedreada. ¿Qué pasa? Acá podemos juzgar un hecho. ¿Cuál es el hecho? La mujer fue sorprendida en adulterio. ¿Sí? Según ese hecho, la ley dice que tiene que ser apedreada, que tiene que ser castigada. ¿Sí? Esos son los hechos, eso es lo que se ve, lo que está a simple vista. Pero hay algo que no está a simple vista, que es el corazón de esta mujer, que es la misericordia de Dios, que es el arrepentimiento. Todo eso no está a simple vista. No está físicamente demostrado. Y el único capaz de conocer el corazón del hombre y obrar con misericordia en el corazón del hombre es Jesús. Es Jesús. Entonces acá tenemos una contrapartida. Por un lado, le presentan a Jesús esta mujer, como dice el Evangelio, para ver si lo podían acusar de algo, para tratar de a ver si Jesús decía, no le tiren piedras, está violando la ley de Moisés. Entonces Jesús, siempre tenemos que ver que el Señor tiene palabras que hacen reflexionar. Como el Evangelio del domingo pasado era la parábola del Padre Misericordioso, y a través de una serie de hechos se nos hacía reflexionar acerca del accionar del pecado y la contrapartida de la misericordia y cómo la misericordia triunfa sobre el pecado. Aquí se nos está haciendo reflexionar acerca de lo mismo. Si Jesús, si él se ponía de manera taxativa contra el apedreamiento, por el apedreamiento mismo,
Es decir, no le tiren piedras, no cumple la ley de Moisés, no cumple no es observante de la ley de Moisés. En cambio, Jesús los hace reflexionar y los hace encontrar consigo mismos, a ellos, a los fariseos, a los escribas, a los fariseos. Y el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, diciéndole, ustedes también son pecadores. Entonces, este evangelio de la mujer pecadora nos hace encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia realidad de pecadores. Jesús nos está diciendo, todos somos pecadores, todos somos pecadores. Y aquí voy con algo que mucha gente dice y que yo no estoy de acuerdo. A ver, ¿qué es? Dice, el que no tiene pecado que le tire la primera piedra. Y todos comenzaron a irse. Y todos comenzaron a irse y el Evangelio subraya, comenzando por los más ancianos, comenzando por los más viejos. ¿Por qué hace este señalamiento? ¿Por qué hace este señalamiento el Evangelio? Justamente demostrando que cuanto uno más grande es, más pecados tiene. Más pecados tiene. Esto es contra, y ya vamos entrando en el sacramento de la reconciliación, cuando viene alguna persona a confesarse, si viene la persona, el sacerdote le pregunta, ¿qué pecados tenés? Y a mi edad, padre, ¿qué pecado voy a tener? Yo ya estoy grande, vivo solo, vivo sola, ¿qué pecado voy a tener? El Evangelio nos pone enfrente una reflexión bastante seria. Si cuanto más grandes somos, más posibilidades tenemos de entrar en nosotros mismos, de objetivar nuestra vida, de pensar en cómo poder cambiar. Pero a mi edad, ¿yo qué voy a cambiar? Sí, nadie, absolutamente ninguno, estamos exentos de replantearnos cada día una mejor posibilidad moral. Es decir, ninguno estamos exentos de plantearnos la posibilidad de ser cada día mejores. De ser cada día mejores. Tengas 25 años, tengas 90 años. Si tenés 90 años y estás con toda la lucidez, y podés relacionarte con la gente, o sea, que tenés todas las posibilidades, entonces tenés que analizar tu vida, tenés que tener la lucidez suficiente como para analizar tu vida pasada, en ver en qué podés mejorar, en qué has mejorado, en qué has progresado. Es decir, ninguno estamos exentos de hacer un análisis interior. Entonces acá tendríamos el primer eslabón, o el primer eslabón de la cadena de las condiciones que uno tiene que tener para confesarse. Hacer un examen interior. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Mucha gente te dice, muy, muy fresco, muy sencillos, yo no tengo pecados. Yo no tengo pecados. Y pecadores somos todos. Si hay una condición que es de todos, que es la de condición de pecador. Frente a la condición de pecador, el hombre debe examinarse, a ver cómo estoy en mi condición de pecador. ¿Cómo estoy en mi condición de pecador? Porque por más que yo me ponga certificados de buena conducta, Dios sabe, y yo sé que Dios sabe, dónde he fallado. ¿Puedo tener alguna duda? Sí, puedo tener alguna duda con respecto a algún tema de moral, de si hice bien, si hice mal, si obré de esta forma, si obré de la otra. Pero si yo he obrado taxativamente mal y busco justificarme, Dios sabe que yo he obrado mal en conciencia. Entonces, por eso está el examen de conciencia, el examen interior. Ese examen que uno tiene que hacer frente a Dios y a sí mismo para poder remover la tierra, valga la comparación con el tema del sembrador, el canal del sembrador, remover la tierra para ver qué es lo que debo tamizar, qué es lo que debo purificar, qué es lo que debo purificar. Y si nos ponemos seriamente delante de Dios, todos tenemos para purificar, todos tenemos para purificar carácter, todos tenemos para purificar miradas, todos tenemos para
purificar algún pecado de avaricia, todos tenemos para purificar algún pecado de pureza, de pensamiento, etcétera, 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 etcétera. Es muy amplia la variedad de los pecados que una persona puede cometer. Y ninguno estamos exentos. Por eso Jesús dice, el que no tiene pecado, que arroje la primera piedra. ¿Estoy en condiciones de arrojar la primera piedra? Si me descubro que sí estoy en condiciones de arrojar la primera piedra, quiere decir entonces que tengo que hacer un profundo examen y tratar de descubrir. ¿Por qué la insistencia en el examen interior? Porque se trata de una delicadeza de conciencia para con el Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, rezamos en el Salmo. Y para que Dios cree en nosotros un corazón puro, tenemos que entregárselo y abrírselo tal cual es. Él se va a encargar de purificarlo. Pero, a ver, si yo, por ejemplo, contrato una persona para que venga a limpiar mi habitación, por ejemplo, poner un ejemplo, una persona para que venga a limpiar mi habitación, y llega un momento que la persona viene a limpiar y yo me paro delante de la cama y le digo, no, pero abajo de la cama no quiero que mires, no quiero que... Esa parte va a... Es decir, tengo que correr, abrir, mostrar, y el corazón funciona de la misma manera. El corazón funciona de la misma manera. Por eso que tenemos que ver este episodio del Evangelio, tenemos que verlo todo en un contexto, todo en un contexto. Jesús le muestra la misericordia de Dios a esta mujer. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? No, se fueron todos, nadie me condena. Yo tampoco te condeno. En adelante no peques más. No peques más. Y aquí tenemos una gran cantidad de ítems para poder el propósito, ¿sí? Una vez hecho el examen de conciencia, tiene que surgir un propósito de cambio, lo que se llama en moral un propósito de enmienda, es decir, enmendar aquellas cosas que debo hacer en la medida de las posibilidades. Si he robado, tengo que devolver. Si he calumniado, tengo que aclarar. Si he hablado de más, tengo que tratar de limpiar aquello que ensucié con mi lengua. Si he sido violento, tengo que tratar de pedir perdón y buscar la reconciliación con quien he sido violento y tener otro tipo de gestos, de actitudes, en la casa, en el trabajo, un compañero, un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tratando de buscar en la medida de las posibilidades. Hay pecados que no se pueden reparar. Entonces hay que buscar algún otro modo de reparación. Vete y no peques más. Es decir, hace un propósito de enmienda, de reparar, y un propósito de no volver a cometer aquello que habías cometido. De no volver a cometer aquellos que habías cometido. Hay pecados, repito, hay pecados que son irreparables. Pecados que son irreparables. Y que hay que tratar de enmendarlos de la mejor manera posible delante de Dios, con la confesión. Se me ocurre pensar, un pecado irreparable, por ejemplo, es el aborto, que por más que sea legal en este país o en cualquier país del mundo, no deja de ser un asesinato. Y el asesinato es la muerte de la persona. Eso no se puede reparar, no se puede resucitar a una persona, no se puede resucitar a un feto que ha sido abortado. Entonces, de alguna manera tengo que reparar, en cometer acciones en favor de la vida, de ahora en adelante, ayudar a quien lo necesita, etcétera, etcétera. Cada uno sabrá cómo consultarlo y seguir los consejos y las directivas, cada uno de su confesor, Lo otro es decir los pecados al confesor. Decir los pecados al confesor. Acá en este evangelio podemos verlo en la acusación. Es decir,
la confesión, y aprovecho a sacar un mito sobre la confesión. La confesión no es solamente ir a decir pecados, es todo lo anterior. Es decir, Jesús acá está perdonando porque se dan todas las condiciones anteriores. Aquí en este evangelio hay reflexión, en este evangelio hay confesión del pecado. Si bien no lo hace la mujer, en cierto modo también, ¿no es cierto? Si bien no lo dice explícitamente, pero en su actitud, ella en ningún momento dice, no, yo no cometí adulterio, esto es una injusticia, no, en ningún momento ejerce una autodefensa. Por lo tanto, podemos decir que implícitamente se está acusando de su pecado de adulterio. Pero veamos que Jesús no se queda únicamente con que le digan el pecado, con que le muestren el pecado, sino que está buscando todos los demás, el examen interior, el propósito. Otra de las cosas, otra de las condiciones es tomar conciencia y el dolor del pecado, el dolor de haber ofendido a Dios. Esta mujer tiene una actitud de arrepentimiento. Y voy a aprovechar a sacar otro mito de la confesión. La confesión no es para buscar consuelos. A ver, perdón de los pecados es un consuelo, es cierto que es un consuelo, y uno va a buscar un consuelo espiritual a la confesión, pero no es para buscar descargar ni buscar consuelos psicológicos, no. Ni estar enojado porque fracasé en mi proyecto, entonces me voy a confesar. No. El dolor de la confesión es el dolor por haber ofendido a Dios con mi pecado. Y acá está donde está, y acá es donde radica propiamente el amor de Dios. El amor a Dios por parte del hombre. Cuando decimos, me pesa, Señor, haberte ofendido, me duele haberte ofendido, es un lastre que llevo en el corazón haber ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Si miramos la bondad de Dios frente a la pequeñez y muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces frente también a la maldad del ser humano, ¿cuántas veces tenemos que pedirle perdón? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón al Señor y sentir arrepentimiento de corazón por aquellas cosas que yo he hecho y que he ofendido a Dios? Por lo tanto, no me confieso para descargar culpas, no me confieso para sentirme más tranquilo, me confieso porque tengo el dolor en mi corazón de haber ofendido a Dios. Otra de las cosas para las cuales no me confieso, se escucha mucho decir en la gente, me confieso para poder comulgar. No, me confieso para reconciliarme con Dios. La comunión podrá venir o no venir después. No sé. Muchas veces me ha pasado yo que me he confesado y no he comulgado después porque no se dio la oportunidad. Siendo sacerdote, bueno, celebrando la misa, pero cuando era laico me iba a confesar y después me iba de la iglesia porque no había misa, o que yo no comulgaba, o comulgaba el otro día, o qué sé yo. Pero no es que, ay padre, me vengo a confesar para poder comulgar. No, error. Me vengo a confesar para reconciliarme con el Señor que he ofendido con mi pecado. Me vengo a confesar porque he ofendido a Dios con mi pecado. No me vengo a confesar para poder comulgar. No me vengo a confesar porque mi hijo toma la comunión y quiero comulgar con él y después si te he visto no me acuerdo. No, la confesión es un compromiso con el amor de Dios. Es un compromiso con el amor de Dios. Es decir, no es un perdón. El perdón que Dios nos da no es un perdón burocrático o un trámite que uno está haciendo. Mi hijo toma la comunión, entonces, ¿y cuánto hace que no me confieso? Y hace como 10 años que no me confieso, pero esta vez me voy a confesar para poder comulgar con mi hijo. La confesión conlleva un acto de conversión interior a Dios, un compromiso con Dios, un no volver a hacerlo, un no volver a pecar. Me confieso porque mi hijo toma la comunión, así puedo comulgar con él. Y después si te he visto, Dios, no me acuerdo, hasta el próximo hijo que tome la comunión, o no sé hasta cuándo.
Claro, Dios es misericordioso y siempre va a recibir al pecador, sea como sea en el momento que sea. Mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie te ha condenado. Pero esto que yo estoy planteando no es una exigencia, no es una exigencia contundente que uno tiene que hacer, ni un sometimiento, sino es lo que trato de hacerte reflexionar es en comprender y gustar, como dice el Salmo, gustar la bondad del Señor. Y la bondad del Señor no la voy a gustar únicamente por un acontecimiento. Me confieso para poder comulgar, me confieso porque mi hijo toma la comunión, me confieso porque el cura me dijo que me tengo que confesar. Bien. Esto trae aparejado otra clase de preguntas. Padre, ¿me tengo que confesar? Yo respondo siempre, vos sabrás. Pero no hay que confesarse ahora. Vos sabrás. Tenemos que desarticular ese pensamiento, sí, no me gusta decir esta palabra, pero es la que me sale, ese pensamiento burocrático que tenemos frente a la confesión. Supónganse que hay un jubileo, una peregrinación, entonces hay indulgencia plenaria, etc. Me voy a confesar para ganar la indulgencia. No, me voy a confesar para reencontrarme con Dios. Acuérdense el domingo pasado, el Padre Misericordioso. Es decir, el chico podía haber dicho, y vuelvo a la casa de mi padre para comer un pedazo de pan porque estoy muriéndome de hambre, pero después me voy otra vez. Y es un poco lo que le hacemos muchas veces a Dios con estas actitudes. Por eso que en esta Semana Santa que se acerca, está bueno replantearse este tema de la confesión. Y la última condición es hacer una penitencia. Una penitencia que uno tiene que hacerlo con un verdadero sentido de arrepentimiento. Sea que el sacerdote me haya dado, que haga una peregrinación de 80 kilómetros, que me rece 25 rosarios o que rece una Ave María nada más. Eso queda librado a la voluntad del confesor siempre, ¿verdad? O sea, hay que imponer penitencias razonables para que la gente pueda cumplirlas. Eso es cierto. Yo no le puedo imponer a una persona una penitencia, una peregrinación, no sé a dónde, o de rodillas, o algo doloroso, sacrificado, porque al fin la persona termina no haciéndolo el perdón llega, pero se pierde el sentido penitencial. Entonces, cuando el sacerdote impone una penitencia, cuando el confesor impone una penitencia, es decir, uno lo hace con este sentido, con un sentido reparador, con un sentido penitencial. Y esa penitencia, podemos decir que es una penitencia que se prolonga a lo largo de la vida. ¿Qué me refiero? Es decir, el sacerdote no te puede decir de penitencia reza 5 Padre Nuestros todos los días de tu vida. No se pueden dar penitencias así. Hay que dar penitencias en cantidad, penitencias claras y concretas para que el penitente las pueda completar, para que las pueda realizar, ¿verdad? Pero hay un sentido penitencial. Fíjense que Jesús le dice a la mujer adúltera le dice, vete y no peques más en adelante. Y ese no peques más en adelante se trata de que después de la confesión, con un sentido penitencial, tengo que tratar en lo posible, lo más que pueda, y acá se trata de aguantar lo más que uno pueda, aguantar, soportar, el mantener la gracia de Dios en mi corazón. Recién me he confesado, no puedo darme el lujo de hacer tal cosa, porque Dios me acaba de perdonar. Entonces, vuelvo al tema de la delicadeza de conciencia para con el Señor. Ese no peques más significa, entra en comunión conmigo, te dice el Señor. No peques más significa justamente esto. Bien, estuvimos estos 2 años
fuertes de pandemia, donde la gente, todavía hay gente que tiene miedo de salir de sus casas, etcétera, etcétera. Y es como que ha bajado, esto lo hablamos siempre los sacerdotes cuando nos reunimos, hacemos evaluaciones pastorales, etcétera, y ha bajado mucho la práctica religiosa. Espero que en esta Semana Santa se retome un poco. Y entre todas las cosas que ha bajado es la frecuencia en las confesiones, No sé, porque el demonio se sirve de la pandemia, se sirve de la guerra, se sirve de cualquier cosa para interferir en la relación del hombre con Dios. Por eso que quise hacer este video con esta catequesis sobre la confesión a partir del Evangelio de la mujer pecadora, para que en esta Semana Santa analicemos cómo estamos en este punto, ¿Por qué los sacerdotes insistimos en el tema de la confesión? ¿Por qué insistimos en el tema de la confesión? Insistimos a modo de predicación, ¿sí? Si nosotros los católicos creemos que por el sacramento de la confesión se renueva la gracia bautismal, que el hombre había perdido por el pecado. Se renueva la gracia bautismal. Entonces, la misión del sacerdote, la misión del sembrador, del que siembra la palabra, es hacer que la palabra esté siempre viva y siempre fresca en el corazón del hombre. Entonces, el modo de mantener viva esa palabra de Dios, de mantener viva esa presencia de Dios, de mantener fresca la semilla de la palabra, es justamente con la confesión frecuente, ¿Cada cuánto, padre, me tengo que confesar? Yo aconsejo así. Alguno puede aconsejar de otra forma, como mejor le parezca, es decir, no hay una regla uniforme. Yo aconsejo a los niños que se están preparando para su primera comunión o que han hecho recientemente su primera comunión y han adquirido la práctica de la confesión y la comunión, bueno, yo a los niños les digo, una semana sí, una semana no, para crear el hábito de la confesión, A los adultos, una vez por mes, si no hubo un pecado grave que me tuvo que mover al confesionario. Es decir, por ejemplo, un pecado grave que la gente hoy por hoy es como que ha descuidado, es el pecado del precepto dominical. Bueno, hoy no voy a misa, voy el domingo que viene, puede decir alguien. ¿Y por qué falté a la misa hoy, este domingo? ¿Por qué falté a la misa? Y porque estaba el partido de fútbol, porque tenía pereza, porque tenía un cumpleaños, porque llegó mi familia, porque miles de... No digo si uno está enfermo. Si está enfermo, no. ¿Sí? Si está enfermo, no. Si está enfermo, la falta a la misa está justificada, como estuvo justificada durante la pandemia. Es decir, pero yo estoy hablando de la falta a misa injustificada. Al domingo siguiente voy a la misa y me debo confesar. Padre, pero si me confesé hace 15 días, yo me confieso una vez por mes. No importa, mi hijo, no podés comulgar. Si faltaste a la misa sin motivo, al domingo siguiente no podés comulgar. Tenés que confesarte de haber faltado a la misa. Porque faltar a la misa es un pecado grave. Faltar a la misa es contra el tercer mandamiento. Faltar a la misa de forma injustificada es un pecado contra el amor de Dios. Ay, padre, pero yo amo a Dios por una vez que no fui a misa. Y qué sé yo, mirá, yo no voy a poner, yo no quiero hacer como los fariseos que pretendían entrar en el corazón de esta mujer. Pero si vos realmente entendés lo que es la misa, que es el sacrificio de Jesucristo que se vuelve a dar en la cruz para la salvación de todos, que es el sacrificio pascual de Jesucristo, el memorial de Jesucristo resucitado, muerto y resucitado, si descubrís que la misa es el encuentro con la palabra viva de Dios y tenés fe en todo eso, entonces, ¿cuál es la razón por la cual faltaste a la misa? Falté porque, qué sé yo, injustificadamente por una fiesta. No, entonces estoy anteponiendo cosas
a Dios. Hubo una época antigua, antes, hace muchos años atrás, donde había, sí, las misas eran el domingo a la mañana, a las 7 de la mañana. Pero hoy tenemos variedad de horarios de misas en todas nuestras parroquias, en todas nuestras comunidades. ¿Qué sé yo? Que no sé, que cada uno piense. A veces escucho gente, yo acostumbro a ir el sábado a la tarde. Si no voy el sábado a la tarde, después ya hasta el próximo domingo no voy. ¿En qué escala de valores tenés la misa? ¿Que vale el sábado a la tarde? Si no puedo ir el sábado a la tarde, tengo que buscar el domingo. Si tengo que buscar el encuentro con Cristo. No cumplir. Tengo que buscar el encuentro con Cristo. Tengo que buscar el encuentro sacramental. El encuentro con el cuerpo y la sangre del Señor. El encuentro con la palabra viva de Dios. Yo la miro por la televisión. Y yo les digo siempre cuando me dicen, yo la miro por la televisión. Bueno, cuando dan la comunión, ¿qué haces? Le pasas la lengua a la pantalla del televisor. ¿Qué sé yo? Yo todo esto lo digo a modo de reflexión, ¿sí? Hay cosas que se nos han ido un poco de las manos, por la pandemia, por la pereza, por la falta de información, por la falta de catequesis, qué sé yo, por las debilidades humanas. Hay una cantidad de factores, pero el amor de Dios tiene que ayudarnos a sobreponernos a todas esas cosas humanas. Y como dice Jesús en el Evangelio, busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás después viene por añadidura, es decir, no tiene sentido buscar otras cosas antes que la realización del reino en mi vida personal, la realización del reino en mi vida personal. Bueno, en fin, no quiero ser muy repetitivo. Los dejo con estos conceptos para que reflexionemos, para que tratemos de vivir mejor esta Semana Santa, para que tratemos de vivir más en profundidad este misterio del memorial de Jesús que se entrega por cada uno de nosotros, de ese Jesús que quiere reconciliarse con nosotros. Les dejo esta frase del domingo pasado de San Pablo a los Corintios, en nombre de Dios, en nombre de Jesucristo, perdón, dice así, en nombre de Cristo déjense reconciliar con Dios. Es decir, en nombre de Cristo déjenle a Dios barrer toda la habitación. No le escondan la parte de abajo de la cama, ni atrás del ropero, sino que déjenle al Señor el corazón liberado. Que el corazón sea zona liberada para el Señor, donde Él pueda sembrar, donde pueda crecer la semilla de la palabra, donde uno pueda vivir en una comunión plena y profunda con el amor de Dios. Con estos pensamientos los dejo. Nos estamos viendo, si Dios quiere, para la próxima catequesis. Chao a todos.